me da mucho gusto recibir a Martín Sarmiento Vite, que es abogado y egresado de Parmenas Centro de Estudios. Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Nuevamente, gracias por invitarme a este grandioso programa, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Aquí Nada más lo estamos. están viendo cerca de 120,000 personas. Nada más, pues muchas gracias porque es una muy buena cantidad que pues tengo la fortuna de que está escuchando pues nuestras palabras, ¿Cómo este tema. inducimos a Parmenas? ¿Cómo hablamos de Parmenas para motivar a quienes siguen a Factor Radio para que vengan y se inscriban a la Harvard poblana? Muchas gracias primero por ese gran comentario. Pues déjame decirle que una gran motivación es todos los problemas que están ocurriendo, principalmente pues uno de ellos, lo que acabamos de escuchar en Perú. Y como ese hay mucha cantidad de violación increíble a derechos fundamentales, derechos humanos de los gobernados, de las personas, más que gobernados de las personas, de los seres humanos. Entonces, para arreglar toda esa y para poder luchar en contra de esa violación incansable de derechos, pues se tiene que conocer el sistema jurídico, se tiene que conocer los problemas del derecho, como ya hemos mencionado, pero principalmente tenemos que identificar el poder, porque el poder genera violencia, y en ese supuesto, al generar violencia, da como resultado que no nos importe lo que está ocurriendo en Perú, de que no tiene agua, de que no nos importa lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo que están en guerra, y que no nos importe lo que está ocurriendo en nuestro país, que a pesar de que no es una guerra declarada como es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra de Ucrania-Rusia, actualmente estamos en sinnúmero de guerras que son muy peligrosas porque no hay dos bandos, hay muchos bandos, y eso nos ocasiona pérdida de certeza, pérdida de previsibilidad, pérdida de que no sabemos si hoy día podemos estar aquí sentados, el maestro, su servidor, todos los que estamos aquí, y mañana ya no. Entonces, para evitar eso, tenemos que conocer y tenemos que prepararnos y tenemos que conocer los sistemas jurídicos, los problemas del derecho y conocer e identificar el poder a través de la teoría del Estado y las demás materias que pues obviamente ofrecemos aquí en Parmenas Martín, Centro de Estudios. el tiempo corre inexorablemente. Seguramente usted, a pesar de que es muy joven, ya lo vivió, ya lo sintió. En este mirar por el espejo retrovisor de la vida y decir, caray, ayer me estaba yo registrando para estudiar Derecho. Sí, Hoy terminé la carrera, hoy ya terminé una especialidad, ¿no? El tiempo corre de manera inexorable. sí, sí. Y así como no lo percibimos en nuestra persona, también dejamos de percibir, y esto es muy riesgoso porque nos orilla a muchos a normalizar la problemática que se vive, a tropicalizar los temas, ¿no? A decir, no pasa nada, mientras aquí estemos bien, en otros lugares no pasa nada. El tiempo corre y quien no se prepara está, eso es una apreciación mía, está condenado inexorablemente al fracaso. Quien no se capacita, quien no está al día, no tiene nada que ofrecer. Y si lo ofrece mal, a medias, y va a generarle más problemas al cliente, en este caso de abogados. Voy a ir a un tema. Usted hablaba de las guerras que hay en el mundo, se regresó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros tenemos una vida aquí en Puebla Capital. En este momento le informo, el Ayuntamiento de Puebla acaba de dar a conocer que acata la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ni usted ni yo tengamos que pagar el parquímetro. Ojo, ya lo dictaminó la Suprema Corte. Y hay una figura en la Suprema Corte que se llama inatacable. O sea, lo que decide la Corte ya no tiene para atrás. ¿Pero qué cree? Y le voy a preguntar al abogado Martín su opinión. Ahora nos sale el Ayuntamiento de Puebla con que, aunque no va a cobrar por el parquímetro, usted se tiene que registrar como lo venía haciendo. Y le pregunto al abogado Martín, ¿es legal esto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda,
amenaza el ayuntamiento de Lalo Rivera con que quien se exceda en el tiempo permitido se le retirará la placa. ¿Esto se permite, abogado? Primero, pues tenemos que tomar en cuenta que hoy día todo lo que es una resolución, una sentencia, todo lo que es una decisión de la Suprema Corte, además de ser un supuesto que extiende el texto normativo constitucional, que al margen del comentario que pudiera causar un gobierno por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos en concreto como es este relativo al parquímetro, debemos establecer que a pesar de que sea una extensión del texto normativo, aún así se debe respetar al ser pues un mandato de la Corte Suprema. Si es que no se respeta, aquí nos estaría respetando un grado de jerarquías. Si es que dicen, sí, vamos a acatar eso, pero vamos a llevar a cabo otros supuestos en cuestión administrativa, aquí damos como resultado que se llegue a un estado de cosas inconstitucional. Esto, la Corte Interamericana, otros países lo han desarrollado, en el cual llega un supuesto en el que ni siquiera pues se obedece lo que establece la Corte Máxima, no se atiende ni se respeta ni garantiza lo que establece la Constitución, y esto da como resultado que el sistema jurídico, que el Estado de Derecho, el Estado constitucional y el Estado constitucional democrático de derecho no sirva para nada. A fin de cuentas, puede existir este Estado constitucional democrático de derecho, pero si no se respeta de facto por los niveles de gobierno, por las autoridades, por los mismos gobernados, los gobernantes, entonces es un estado de cosa inconstitucional. En realidad no existe derecho, a pesar de que exista un marco jurídico, un orden constitucional, en realidad tenemos que preguntarnos si existe el derecho. Hay una sentencia de la Corte, pero debemos de preguntarnos si fácticamente, y eso lo estudian mucho los sociólogos, que por cierto también están invitados a que estudien esta especialidad Sí, en claro, interpretación, por argumentación y supuesto. redacción jurídica, también los filósofos, yo sé que contribuiríamos mutuamente en nuestros conocimientos. Hay que preguntarnos si fácticamente en realidad se está llevando a cabo. Porque el hecho de decir, se tienen que registrar, vamos a atacar, pero se tienen que registrar, o si se pasan el tiempo, les vamos a quitar la placa, eso no es llevar a cabo, ni siquiera acatar esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo absoluto. Es decir, está ocupando la esfera administrativa, la está ocupando para realizar lo que unos dirían un ilícito atípico, un abuso del derecho, ¿no? Abuso del derecho. Abuso del derecho. En este caso no lo dice Martín, lo digo yo. Hay un ayuntamiento abusivo en Puebla, esa es la realidad, porque ya hay un dictamen, ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y yo le digo a usted, a partir de hoy no se paga parquímetro, que se va a generar un verdadero lío, porque yo quiero pensar que si alguien llega de estos jóvenes que andan quitando placas y infraccionando a quitarme la placa, ahora con este dictamen de la Corte se va a generar un verdadero problema social, un conflicto, abogado. Sí, claro. Debemos recordar que a pesar de que tenga apariencia algo de derecho, a pesar de que exista el orden jurídico, el sistema jurídico, a pesar de que venga de la esfera administrativa y que venga encubierto de normatividad, de normatividad, que venga encubierto de todos los decretos, esto no significa que tenga la categoría de derecho. Hay que identificar muy bien lo que es una cosa, una norma, que es muy distinto a lo que es el derecho. Una norma viene del proceso de creación de norma y autoridad competente, sí, pero eso no significa que sea derecho. Hay un autor, Gustav Radbruch, que dice que el derecho que sea extremadamente injusto no es derecho. Y si es que hay un cúmulo de violaciones a derechos, si es que ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que hay un montón de conceptos de violación, hay un montón de argumentos a favor de los gobernados, y a pesar de eso se siguen violando esos derechos, a pesar de que esté disfrazado de la esfera de la administración pública municipal, del ayuntamiento, eso no significa que pueda ser derecho. Y eso, ahí es donde se puede atacar. En el momento en el que un gobernado llegue a estar, en el caso en concreto, en un caso particular, a ser afectado por eso, ahí es donde se puede defender. ¿Cómo defenderse, abogado? Se puede defender estableciendo lo que ya desarrollamos, que a pesar de que viene de la esfera administrativa,
esto vulnera derechos. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte, porque también hay vulneración de derechos y principalmente porque estos derechos son exigibles ante una instancia jurisdiccional. ¿Qué hacer en el caso de un ciudadano como usted o como yo, que escuchamos que hay un dictamen de la Corte que me exime de pagar el parquímetro y sin embargo llegan y me quitan la placa? ¿Qué hago? Se tiene que revisar esa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que atender al caso concreto, que es la sanción que me quitan la placa, y muchas veces decimos, bueno, es una placa, pues ya solo vamos y pagamos. No, pero en realidad, no es una placa. son muchas. Pueden ser Y miles de placas. Pero cada ciudadano tiene que hacer esta lucha para que cada lucha mínima en un momento se llegue a escuchar. Porque no es lo mismo que solo un ciudadano promueva su juicio de amparo, su medio de defensa, a que miles de ciudadanos lo promuevan. Pues Aquí sí. es la forma en cómo limitar al poder, y esto es lo que se busca, Pues ahí limitar está, al poder. invitar a la ciudadanía a que procedan a ampararse contra alguna acción del Ayuntamiento de Puebla que está desobedeciendo y está disfrazando, como bien lo señala el abogado Martín, esto que está fuera de la ley. No es viable, no es factible. A partir de hoy, usted no tiene por qué pagar parquímetro en Puebla y sería muy lamentable que Lalo Rivera, que tiene una aspiración política, creo que quiere ser gobernador, bueno, eso dice él, se enfrente a la ciudadanía con este tema en pues en un ejercicio de ambición infinita por recaudar dinero. Pero bueno, mi querido Martín, qué gusto que esté usted con nosotros esta mañana. Martín Sarmiento Vite, egresado de la primera generación de esta especialidad en Parmenas. ¿Algún comentario final, abogado? Claro que sí. Recordemos que todo este tipo de violaciones viene por parte del gobierno, el gobierno que forma parte del Estado. Aquí, por muchas teorías, que las teorías, como debemos recordar, son aplicables a la práctica, pues da como resultado que esto sea en atención a lo que es un poder grande, un poder inmenso, que es difícil de limitar, pero se puede limitar. Lo que conocen muchos como Leviatán, ¿no? Pero hay otro poder aún más grande, y que es lo que origina todo este tipo de intereses. Y este poder más grande es un poder más monstruoso, es un poder más fuerte y un poder que ocasiona más perjuicios muchas veces que el poder político del Estado, que es el poder económico. Y este poder económico también se debe apelar por limitar. Y en Parmenas Centro de Estudios, lo que buscamos es limitar el poder político y también buscar las alternativas para limitar el poder económico. Sí, claro. A través de todas las materias, teoría del derecho, teoría del Estado, teoría de la prueba, teoría de decisión judicial, la argumentación jurídica, argumentación convencional, argumentación constitucional, son herramientas que nos ayudan a poder defendernos y como sociedad defenderse toda la sociedad en contra del poder político y en contra del poder económico universal. Pues ahí está. Así se preparan, así como usted lo escuchó, así se preparan en Parmenas Centro de Estudios. Gracias, abogado. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Nos vemos.